En esta mañana queremos nuevamente darles una cordial bienvenida a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Me complace presentarme con ustedes. Soy el hermano pastor Abel Cárdenas, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza en Cristo, aquí en la ciudad del Paso, en el 900 de la calle Arizona, presidente del Compañerismo Bautista Hispano de la Asociación Bautista del Paso, y nos sentimos honrados y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos concede de poder compartir con ustedes un momento que queremos sea de refrigerio espiritual, de bendición para sus almas. Soy el anfitrión cada martes de este mes de junio y me acompaña en esta mañana el hermano pastor Luis Olmos, pastor en la Iglesia Bautista Scottsdale, aquí en la ciudad del Paso. Hermano. Bueno, muchas gracias. Estamos contentos de estar aquí con ustedes otra vez y ojalá, como dice el pastor Cárdenas, que sea un tiempo de refrigerio donde ustedes son bendecidos del Señor a través de la palabra poderosa, ¿verdad? De Dios. Así que gracias por tenerlos y acompañarnos. Muchas gracias le damos al Señor en esta oportunidad. Somos hombres sencillos que nos distingue solamente una cosa: la misericordia y la compasión que Dios ha tenido con nosotros y el llamado que le da sentido a nuestra vida. Somos siervos del Señor, servimos a la causa de Cristo y nos complace poder servir como pastores en esta área y en iglesias locales de nuestra comunidad. Rogamos y es nuestra oración que seamos instrumentos de mucha bendición para las almas, puesto que este es el sentido que el Señor tiene para nosotros. Somos hombres sencillos, pero con un llamado muy especial que nos da alegría y gozo y sentido a nuestra vida. Amén. Mi hermano, nuestro hermano tiene la hermosa experiencia de ser misionero, ¿verdad? Recuérdanos un poquito dónde has estado sirviendo como misionero, mi hermano. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Uruguay, que es en Sudamérica, es abajito de Brasil, enseguida de Argentina, y pues estuve allí por un tiempo, gracias a Dios, y ya hace un tiempo, pero conocí a gente preciosa. Todavía nos ponemos en comunicación a través de las redes sociales y bueno, es unas personas que son queridas de mi corazón. Gloria a Dios. Siempre los recordaré y pues son parte de mi familia, una bendición que Dios puso en mi camino. Claro que sí. El Señor nos permite tener y desarrollar un afecto muy especial por las personas, ¿verdad? Entendemos que cada persona en sí mismo inherente tiene un valor de parte de Dios, un valor para el Señor. Dios les ha dado un valor inmenso a cada una de las almas. Tú eres especial para Dios. Amén. Tú eres especial para el Señor. Y Dios es misionero. Era lo que estábamos compartiendo en una plática que mi hermano Olmos y yo estábamos teniendo el día de ayer, que el corazón de Dios es un corazón misionero. Así amén. Es. Él mismo encarnó, el Señor encarnó en Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, ¿sí? El creador del cielo y de la tierra, se vistió de carne, de hombre, ¿sí? y hecho semejante a nosotros, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Amén. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y así que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, queremos llamar la atención para que retomemos el sentido que tenemos de parte del Señor, que nos llamó a la salvación y vida eterna, en que somos misioneros en la tierra, hermanos. Ahora somos enviados con un mensaje de bendición, un mensaje de vida eterna, de esperanza. Cuando vemos las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Estamos Exacto. viviendo momentos tan tristes, tan trágicos, tan drásticos, hermano. ¿Qué piensas tú de eso? Pues así es cierto, es un tiempo único, ¿verdad? En la vida,
pero tenemos el mejor mensaje del mundo, así que lo tenemos que vivir, lo tenemos que proclamar. Vamos a hablar sobre eso, y es un tiempo muy bueno donde muchas personas inclusive están ansiosos y quieren conocer del Señor, así que creyente, tenemos que estar listos para darles la palabra de Dios a las personas que Dios pone en nuestros caminos. Amén. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, sabemos que vivimos tiempos difíciles, sabemos sin lugar a dudas que vivimos tiempos difíciles, tiempos críticos, tiempos de una manera extraordinaria, muy difíciles, por las condiciones de la salud pública, la pandemia que azota al mundo entero, las situaciones de violencia, las situaciones de injusticia, las situaciones tan crónicas de tragedia que vivimos, no deben a nosotros como pueblo del Señor atemorizarnos ni a paralizarnos, porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, exacto, ni de temor, exacto, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Para qué? Ese es este Espíritu Santo que tenemos de parte del Señor. Pues para levantarnos, hermanos, en el poder de Dios y compartir a una comunidad que está desesperanzada, enferma, triste, abatida y sin esperanza, compartirles la única esperanza, porque no hay otra. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Jesucristo, esperanza bienaventurada, esperanza de vida, esperanza cierta en la cual podemos descansar y confiar. Amén. Y en la semana pasada empezamos a desarrollar un tema que es el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. ¿Recuerdas, mi hermano? Sí, muy buen pasaje y pues nos gusta mucho, ¿verdad? Y siempre que hablamos de Jesucristo en especial, pues la vida que Él vivió, lo que Él enseñó, lo que Él hizo, es muy poderosa. Y amén, ese es el mensaje que predicamos. Sí, ese es el mensaje, ¿no? Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. No, nuestras credenciales no son tanto el trabajo que nosotros podamos haber hecho, sino nuestras credenciales es Jesucristo y este crucificado y el cual ha resucitado. Amén. Nosotros predicamos a Cristo Jesús como el Salvador del mundo, el Salvador de nuestras almas. Amén. Y qué importante es esto. Qué importante es entender este mensaje de Dios. Dios Padre, el mensaje mismo es Cristo Jesús. Y como introducción a retomar nuestro tema, este tema que esperamos que sea de bendición a los corazones, quiero recordar un texto que sin lugar a dudas es uno de los más, si no es que el más conocido, ¿sí?, en el mundo, que es Juan 3:16. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y no sé, a veces desvirtuamos un poquito el sentido y cambiamos alguna de estas palabras, porque no dice este versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. No. Dice, no es que en Él crea, sino que en Él cree. Cree en Él. Este es un verbo presente activo. Exacto. Alguien que cree en Él. No es crea en Él, no es que crea en Él como una especie de amuleto, como una especie de figura que se cuelga, que se porta y que da suerte o tiene virtud alguna. No, es en Él cree en su persona, cree en su mensaje, cree en el propósito por el cual el Padre lo ha enviado, cree que lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él comparte es verdad. Es verdad. La pura verdad. La pura verdad, ¿verdad? Esto es, amados hermanos, el sentido de este texto. Creer en Él, creer en su palabra,
creer en el propósito de su vida sobre la tierra, creer en el mensaje que está compartiendo. Y este es el mensaje que nosotros queremos compartir, sus palabras, ¿verdad? Amén. Vemos en Mateo, y queremos invitarlos, si tiene usted una Biblia, y espero que muchos la tengan, y la pueda abrir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, que el Señor Jesucristo empezó su ministerio público abierto a la comunidad, a las multitudes, en la parte norte de Palestina, en esa área que es conocida como Galilea, ¿verdad? Galilea, en una ciudad en la cual él sentó su base. ¿Cómo se llamaba, mi hermano? En Capernaum. En Capernaum. ¿Qué quiere decir? La ciudad o la aldea de Nahum. La aldea de Nahum. Exacto. ¿Cuáles eran las condiciones sociales de ese lugar? Bueno, como dijimos la semana pasada, Capernaum era una ciudad con mucha gente en ese tiempo. Era próspera, la tierra muy fértil, así que mucha gente venía a Capernaum a hacer sus negocios e inclusive a quedarse a vivir en esa área. El lago o el mar de Galilea, pues ahí podías pescar y agarrabas bastantes pescados. Entonces era rico esa tierra. Ok. Pero la palabra del Señor establece una condición espiritual en la cual esa región en lo particular estaba viviendo. Dice en el capítulo 4, versículo 15, versículo 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. A los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Las condiciones espirituales de este lugar eran unas condiciones muy lamentables, muy tristes. Dice la palabra del Señor que eran de tinieblas, de oscuridad, de oscuridad. ¿Qué quieren decir tinieblas, hermano? Pues la oscuridad, como hablamos la semana pasada, era donde la gente realmente no conocía de Dios, de las cosas de Dios. Entonces incluían cosas paganas, adulterio, la fornicación, la envidia, todo lo que usted puede pensar que es malo, ¿verdad? Que quiebra los mandamientos del Señor. Está uno en la oscuridad. Uh-huh. Dice la palabra del Señor que ese lugar era una región de tinieblas, ¿sí? Las tinieblas, como dice nuestro hermano pastor Olmo, son ignorancia, ignorancia respecto a las cosas divinas, pero ignorancia también con respecto a las responsabilidades que como personas creadas por Dios, el Señor nos ha concedido. Las Escrituras existe un verdadero tesoro de metáforas en relación a las tinieblas. Las tinieblas en el hombre significan ignorancia, calamidad, muerte, maldad, condenación. Las tinieblas representan las fuerzas que se oponen al gobierno del Señor. Y la influencia del dominio de las tinieblas viene a ser visible en las vidas de las personas, en las comunidades, en estilos de vida de impiedad, de inmoralidad. Y todo esto, sin lugar a dudas, que trae consecuencias. Exacto. Consecuencias muy tristes y lamentables. Y Capernaum era un lugar que estaba en estas circunstancias, ¿verdad? Queremos informarles y compartir con ustedes, hermanos, que nuestro canal tiene una línea de oración. Amén. Tiene una línea de oración, la cual es el 532-8518, para que usted levante su teléfono, llame con confianza y comparta con nosotros aquellos motivos de gratitud, pero también de oración. Amén. ¿Sí? Motivos de oración porque el Señor nos dice, y hay una promesa hermosa que dice: clama a mí, ¿y qué? Y Él nos yo te escuchará. responderé. Ajá. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas.
queremos afirmar que este canal es una bendición de Dios a la comunidad. Es un canal que Dios provee a la comunidad del Paso, a esta región, para bendecirla. Bendecir esta comunidad con la luz del Evangelio, con la luz del mensaje del Señor. Un lugar donde usted puede encontrar el apoyo, un lugar donde usted puede comunicar sus peticiones de oración, y créame que las llevamos delante del Señor. Amén. Y Dios escucha. Dios no está sordo. No, Él oye, Él está atento a cada circunstancia, cada persona, lo que tú estés pasando, Él sabe. Entonces, pero Él quiere que tú vengas a Él y se lo des a Él, ¿verdad? Amén. Dios le place, al Señor le place la fe, Amén. la confianza en Él. Que tu corazón confíe en su naturaleza amante, compasiva, misericordiosa, ¿sí? Que extiende su paciencia para evitar el juicio. Así que el Señor en ese tiempo nos muestra gracia. Amen. Para que podamos nosotros acercarnos confiadamente al trono de gracia y de misericordia, donde podemos alcanzar el oportuno socorro. Así es. Amén. Podemos alcanzar el oportuno socorro. Hermanos, y nuestra casa televisora también necesita de su apoyo. Usted puede mandar sus ofrendas, usted puede llamar por teléfono para ofrendar también. Usted sea liberal en compartir financieramente también con este canal para que siga adelante ese ministerio. Amén. Dios sostiene su obra a través de corazones compasivos que se desprenden de lo mucho que Dios provee. Amén, ¿Verdad? amén, Dios amén. provee. Y bueno, continuamos, hermano. Muy bien. Continuamos para compartir con ustedes acerca de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Vemos aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 16 al final, dice que en medio de estas condiciones de tinieblas, luz les resplandeció. Amén. Amén. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. Exacto. El que a mí viene no andará en tinieblas jamás. Amén. Y Jesucristo resplandece en medio de las tinieblas. Y así como resplandece el Señor Jesucristo en Capernaum en este tiempo, también resplandece en este tiempo con ese mismo mensaje. Porque el Espíritu de Jesús está presente ahora en su iglesia, Amén. en el pueblo de Dios, en el corazón de los creyentes, para compartir este mismo mensaje. Y mire, qué interesante es entender que el Señor resplandece con dos manifestaciones divinas y contundentes. La primera es la predicación de su mensaje y la enseñanza de su doctrina. La predicación de su mensaje y la enseñanza de su doctrina. Y la siguiente manera que el Señor resplandece también es, hermanos, con obras poderosas de misericordia, Amén. con portentos milagrosos, con obras gloriosas de manifestación del poder divino en favor de la miseria y de la desgracia que como consecuencia del pecado y de la maldad y de la ignorancia, este lugar asentado en tinieblas estaba cosechando. Enfermedad, muerte, tragedia. El Señor se manifestó con obras poderosas. Amén. Es un Dios poderoso, ¿verdad? Es un Dios poderoso. Es un Dios poderoso y glorioso, nuestro bendito Dios. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Amén. Amén. Ese es el Cristo resucitado al que nosotros compartimos. Un Dios que es misericordioso, amplio en perdonar, pero que tiene un mensaje. Exacto. Que nosotros, si creemos en Jesús, recibimos ese mensaje, lo entendemos y obramos en consecuencia. Y este mensaje, dice el versículo 17, que comenzó Jesús a predicar
y a decir esa palabra, hermano. ¿Cuál es? Pues mucha gente le tiene miedo a esta Mucha palabra. gente le ¿verdad? tiene miedo. Mira, mucha gente le tiene miedo. Muchas iglesias no se predica. Muchos pastores se retraen. Pero no podemos falsear este mensaje porque es la base del mensaje de Jesucristo para nosotros. ¿Sí? Esta palabra, arrepentidos. ¿Qué significa, amado hermano? Bueno, arrepentirse es realmente tener esa convicción de que sabes que has quebrado algo contigo y con el Señor, ¿verdad? Que te has arrepentido, estás pidiéndole perdón por algo malo que has hecho, pero realmente el significado es de, como muchos de los pastores vamos a decir esta ilustración, de que tú estás yendo hacia un camino pecaminoso, pero tú te arrepientes y ahora conoces que has hecho un error y te volteas y te vas a la otra dirección. Entonces es un giro de tu vida, ¿verdad? Donde te has tenido esa convicción y ahora le estás pidiendo al Señor que te perdone y que vas a voltear y vas a ir hacia los caminos del Señor. Amén. ¿Verdad? Arrepentimiento significa cambio. Arrepentimiento significa un cambio. No debemos de malentender el arrepentimiento. Es algo más que lamentar, es algo más que la tristeza por las cosas que hicimos. Tiene que ver con tristeza, tiene que ver con lamento, tiene que ver con lloro, pero es más que eso. Es un cambio de vida que surge de un cambio interior. Exacto. Es un cambio interior. Es un cambio con respecto al arrepentimiento que el Señor Jesucristo proclama en su mensaje. En este mensaje que se presenta ahora, en este tiempo también, a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestra sociedad. Este mensaje tiene que decir que debe de haber un cambio de actitud y de pensamiento con respecto al pecado. Exacto. Con respecto al pecado y a la justicia. No podemos seguir considerando al pecado como algo inofensivo, como algo que por lo común de su práctica es aceptable y sin consecuencias. El arrepentimiento es un cambio de actitud y de pensamiento con respecto a la gravedad del pecado en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Así es. Las vidas tienen que cambiar porque cambie el pensamiento y la actitud con respecto al pecado y a la justicia. Este es el mensaje de Jesucristo. Este es el mensaje de Jesucristo y no lo podemos desvirtuar. Porque si no os arrepentís, dice el Señor, todos pereceréis igualmente. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje de compasión. Este es un mensaje de misericordia. Este es un mensaje necesario. Y no hay otro mensaje que nos acerque delante de una relación viva y necesaria con el Dios amante que nos ha creado, amados hermanos. Amén, así es. El arrepentimiento es realmente lo que empieza esa obra redentora del Señor, ¿verdad? Donde uno puede ser salvo, porque cuando te arrepientas, pues tienes la convicción de que, como les digo, has creado un muro entre tú y Dios, y cuando te arrepientes, quiebra ese muro. Amén. Y deja que Dios obre en tu vida. Entonces es importantísimo este mensaje de arrepentimiento, porque Jesús aquí ustedes lo ven, y él viene siguiendo ahora a Juan el Bautista, quien predicó ese mismo mensaje, ¿verdad? Entonces arrepentidos. Entonces Cristo viene a llenar esta predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, Dios tiene sus propósitos y su plan,
y cuando viene Jesús, o sea, se estaba predicando el arrepentimiento con Juan el Bautista, pero ahora viene Cristo. Juan dice, ahora yo tengo que disminuir y él crecer, y ahora Cristo viene acompañando ese mensaje del arrepentimiento. O sea que Cristo mismo, él dice, es importante que tú como persona sepas que hay pecado en ti. Tienes que voltear otra vez hacia los caminos del Señor, y el arrepentimiento, como usted dice, viene un cambio en la persona, de la mente, de lo que tú piensas, de tu corazón y tu mente. Eso va cambiando, ¿verdad? Amén. No puedes vivir con la misma actitud con respecto al pecado. No puedes vivir la vida de Dios teniendo la misma actitud que has tenido a través de tus años con respecto al pecado. No, el pecado puede ser tolerado, no, en nuestra sociedad el pecado puede ser tolerado, aplaudido, festejado, promovido, pero no deja de ser algo que es en contra del Señor, contra su naturaleza, contra su esencia de lo que Él mismo es. Y este es el mensaje de Cristo Jesús. No puedes vivir con la misma actitud y pensamiento con respecto al pecado, porque es el pecado rebeldía a Dios, y Dios lo abomina sobremanera, y necesita haber un cambio de mente con respecto al pecado que abre la puerta de una relación viva con Dios, el Dios eterno. Y podemos entrar al perdón, y podemos recibir la salud y la esperanza y la liberación en el corazón de la culpa tremenda que el pecado provoca en las vidas y en las almas de la sociedad, amados hermanos. Qué importante es el mensaje. Sí, hay un versículo que me gusta y lo anoté para que no se me olvidara, pero en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 24 y 25, y tengo la nueva versión internacional, así que cambia un poquito, pero es lo mismo que dice la Reina Valera, ¿verdad? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y esta es la clave: por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ves tú? En lo que uno tiene la convicción y se arrepiente, pide perdón, entonces Dios te concede de conocer la verdad. Amén. Estamos por entrar en un pequeño intermedio, un momento de alabanza, un momento de un video musical que promueva en nuestros corazones el deseo de alabar a nuestro Señor. Amén. Este video musical está en unos segundos, pero qué hermosa palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Qué hermosa palabra de Dios. Así que, bueno, empezamos con este video musical y los esperamos. Mantente en sintonía para la alabanza de nuestro Dios. Amén. Bienvenidos una vez más, hermanos. Espero que se hayan gozado en el corazón con este momento de alabanza, de adoración que pudimos disfrutar a través de este video musical. Bueno, queremos darle gracias a Dios porque personas importantes llamadas por el Señor y por nosotros que están sintonizando este canal en este momento han tenido la fe suficiente para levantar su teléfono y llamar a este canal. Amén. Y pidiendo oración, ¿sí? La línea de oración es 915-532-8518. Puede seguir ejerciendo esa fe con confianza, levantar su teléfono y seguir poniendo sus necesidades y peticiones de oración, puesto que por el Señor serán escuchadas y serán contestadas. Amén. Queremos darle gracias a Dios por la vida de Susana Álvarez, la cual ruega por sanidad completa, que Dios obre un milagro en ella y en cada uno de sus hijos, y por su hermana y por su mamá. Claro que sí, mi hermana Susana, vamos a orar por ello, por Said y Yoshi.
sanidad completa y por las finanzas. Vamos a orar. Berta Olivas, Dios la bendiga, mi hermana Berta. Dios le ayude y proteja, fortaleza y sanidad. Que Dios obre en su vida. Claro que sí, mi hermana. Vamos a orar en este momento por usted. Graciela Alemán, por toda su familia y por sanidad completa. Qué bendición existe en una familia cuando uno de sus miembros los trae, ¿sí? Los trae delante de Dios en oración. Cuando hay un faro espiritual en una familia, créame que es de bendición. Qué bueno por aquellos que levantan su teléfono y piden oración por sus familias. Enriqueta, que Dios le conteste sus peticiones. Claro que sí, en su tiempo, mi hermana, él va a contestar y vamos a orar por ello. Por Iván Lima, sanidad, fortaleza y trabajo. Muy bien, vamos a orar por ello. ¿Qué más, mi hermano, tienes? Hermano, yo tengo a Lorenzo. Él quiere orar por sanidad y liberación para su hijo Adrián y que Dios lo fortalezca. Así que vamos a estar orando. Sabemos que Dios fortalece a las personas. Por María, también sanidad de cáncer en huesos. Y por Héctor, sanidad de asma, que Dios obre con ellos en su salud. Ahí, tengo a Margarita Pedraza. Ella está pidiendo oración por Josefina, que va a tener una cirugía de las piernas por unos coágulos que ella tiene. Ella desea sanidad y que todo salga bien. También tengo a Raquel, que en esos tiempos parece que ella tiene mucho temor. Y pues vamos a estar orando especialmente también por usted, Raquel. Acuérdese, el que trae el temor es Satanás. Usted ponga su fe en Cristo Jesús y Él le dará paz y le quitará el temor. Pero vamos a estar en oración por usted. Olda González, ella pide por restauración espiritual y familiar por todos sus hijos, hijas y hijo, y que Dios conceda el deseo de su corazón. Que así sea. Por Jesús Leiva, pide sanidad completa de su rodilla, pie y hueso que va a la cadera, que Dios lo fortalezca y le dé paz. Y también por Raúl, él pide por sanidad de sus ojos. Y Manuela está pidiendo por sanidad completa. Ella tiene fe, está pidiendo que Dios obre y pide por Angélica y su matrimonio, por Oscar, por José Luis, también favor en su trabajo y quiere protección divina para toda la familia. Muy bien. Mi hermano, dirígenos en una oración. Perfecto. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Dios Padre Santo, le damos gracias por este tiempo que podemos venir en oración y ponerle todas las peticiones delante de sus pies. Sí, Señor, sabemos y venimos con toda confianza y le pedimos, Señor, no tenemos a quién más ir sino a usted, Señor, y sabemos que usted es el Todopoderoso, que nada se le escapa de su vista. Inclusive en estos momentos, Señor, usted sabe cuál es la necesidad y la petición de cada una de estas personas. Señor, usted lo conoce, usted conoce el problema, el detalle, todo el sentimiento ahorita, lo que ellos traen, Padre Santo, y lo que les está ocurriendo en sus vidas, Señor. No es nada difícil para usted, Señor. Así usted es, tiene Padre. todo el control y Señor, usted puede deshacerse de cualquier maldad que haya allí y usted puede sanar, como hemos estado estudiando, Señor, Sí, y que usted tiene el poder para sanar, inclusive hoy en día. Amén. Así que, Padre Santo, le pedimos y le ponemos a cada esta de las personas que ha llamado, Señor, en este tiempo, por cada una de estas peticiones, Señor. Sabemos que son personas amadas por usted. Así es, Señor, Padre. que usted desea que ellos, que cada uno de estas personas de las que estamos orando, Sí, Señor, Padre. y los que han pedido la oración por estas personas, Sí, Señor, que ellos se rindan a sus Así pies, es, Padre. Señor, y que tengan toda confianza de que usted escucha su oración, su Amén. petición, Señor. Señor, obra en cada uno de ellos, Señor. Algunos Sí, son Padre. de sanar, Señor.
le pedimos en lo que ellos van con los doctores, en lo que ellos van a ser tratados por cirugías o lo que tenga que pasar ahí. Señor, le pedimos que usted obre a través de los médicos que los tratan. Señor, le pedimos que usted obre en las personas que están recibiendo este tratamiento, Señor, para que ellos sean sanos, Señor. Le pedimos, Señor, por estas personas que se sienten con temor. Padre Santo, le pedimos que usted se manifieste en sus vidas, Señor, que ellos tengan y pongan toda confianza en usted, Señor, y que usted obre de gran maravilla en sus vidas, Señor. Así que le pedimos, Padre Santo, usted conoce cada necesidad, así que, Señor, le ponemos a cada una de estas personas en sus manos, Señor. Y sabemos que usted va a contestar, que usted va a obrar en su momento adecuado, amén, Señor. En este tiempo, Señor, le pido que cada una de estas personas, Señor, puedan rendir todo su ser, su corazón a usted, Señor. Y, Señor, si hay alguna lección tal vez que usted les esté mostrando durante este tiempo, Señor, pues, Señor, que ellos puedan abrir su corazón a usted en este momento. Así que usted obre, Señor, y usted guíe y ame, que ellos puedan sentir su abrazo fuerte en sus vidas, Señor. Así que le pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. 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 El Señor bendiga nuestra oración, Padre Santo. Gracias, gracias. Qué hermoso es tener la bendición de este medio, este canal. Repito una vez más, este canal es una bendición de Dios a nuestra comunidad. Es un instrumento de bendición a la comunidad para compartir en el amor de Dios este mensaje de salvación, de fe, de esperanza. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1 que en los tiempos antiguos Dios habló a los padres por los profetas, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado a nosotros por el Hijo, ¿sí? Por quien hizo todas las cosas y a quien constituyó como heredero de todo, ¿sí? Que siendo Él, el Señor, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿sí? Este Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Dios encarnado, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y aquí vemos en el capítulo 4, versículo 23, que el Hijo de Dios dice, fíjese nada más lo que dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué bendición, amén, tuvo Galilea, que el bendito y eterno Hijo de Dios caminó, recorrió toda Galilea. Y si la palabra del Señor dice que toda Galilea, quiere decir que no hubo un rincón de Galilea en la cual el Señor Jesucristo no estuviera llevando el mensaje, este mensaje de arrepentimiento, de perdón y de vida eterna. Amén. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que predicaba, pero que también enseñaba. Y son dos cosas diferentes. Predicar es proclamar públicamente un mensaje, un monólogo, un mensaje que va de un lugar hacia otro. Pero enseñar adquiere una dimensión diferente. Enseñar es una manera diferente de compartir, de apelar a la razón, de compartir ideas, argumentos, de apelar a la capacidad intelectual de las personas. ¿Sí? El Señor Jesucristo predicó, pero también enseñó, se sentó, enseñó, compartió esta doctrina. Y dice la palabra del Señor algo muy interesante que nos debe de llamar la atención. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos.
En la palabra del Señor encontramos muchas veces esta palabra, sinagoga. ¿Qué significa, hermano, sinagoga? Sí, seguro. Me interesó mucho lo que dices de enseñar, porque también aprendí algo que antes los griegos, Ajá. ellos enseñaban y traían todo tipo de filosofía y hablaban, ¿verdad? Pero enseñar se dirigía, cuando uno enseñaba se dirigía, especialmente Cristo, se dirigía que aprendían, pero era con el propósito de saber la verdad. Aleluya. No nomás para filosofías y todo, sino para saber o venir al conocimiento de la verdad. Amén. ¿Verdad? Entonces, interesante. Pero la sinagoga, pues la sinagoga era una institución muy importante de los judíos, de la vida judía. Aquí era como un templo, no era el templo, el templo más importante, sino que las sinagogas, pues cuando los judíos iban a otras ciudades, ellos tenían que alabar a Dios y pues se construía una sinagoga. Entonces las sinagogas estaban en diferentes lugares donde los judíos vivían, pero allí era donde ellos alababan a Dios, tipo como la iglesia de hoy de nosotros, pero también era un lugar de estudio. Se decía que en las sinagogas el varón, el grande, el adulto, ellos enseñaban o empezaban a aprender sobre la teología, la doctrina, ¿verdad? Y a los niños, por ejemplo, ellos les enseñaban a escribir, a leer, hasta poco de matemáticas. Entonces era un lugar de estudio también. Era un lugar donde había compañerismo, la gente se reunía y simplemente a tener el compañerismo de cada uno. Habían muchas actividades legales, inclusive en la sinagoga los líderes, como en las iglesias hoy, ellos administraban toda la organización la administración, perdón, de la iglesia. Ellos podían decir o tenían la autoridad de decir quién podría regresar, ¿verdad? Si los habían excomunicado, quién podía regresar a la comunión, al compañerismo, porque inclusive mucha gente tenía miedo de perder ese sentido, ¿verdad? Y por eso mucha gente no quería decir que era creyente, que era cristiano, porque tenían miedo de perder la comunión, ¿verdad? Entonces, se dice que durante la era romana, los oficiales de la sinagoga, ellos también tenían el poder de arreglar todo tipo de asunto, con la excepción de condenar a alguien a la muerte. Entonces, ustedes cuando ven que los judíos, los fariseos, los líderes de la sinagoga querían condenar a Cristo, ellos tuvieron que ir por Pilato. Okay. Porque ellos no podían hacer eso. No tenían la autoridad para condenar a una persona a la muerte. Exacto, tenían toda otra autoridad casi, pero no esta. Okay. Entonces se ve eso. Entonces cuando vemos que Cristo empieza a ir a las sinagogas, inclusive lo vemos con Pablo también, ellos toman ventaja porque cuando un rabí o un dirigente visitaba las sinagogas, pues les daban ese honor de poder hablar sobre la escritura, leerla y compartirla, ¿verdad? Entonces Jesús, que era el rabí, que era el maestro de los maestros, ¿verdad? Él va por sinagoga a sinagoga y al principio de su ministerio, pues la gente le daba la bienvenida, ¿verdad? Entonces, qué interesante es. La sinagoga era el lugar de reunión, pero sobre todo era el lugar donde el factor de unidad era la religión judía. Y es muy interesante considerar las condiciones espirituales de Capernaum, que dice la palabra que era una región en la que estaba espiritualmente en tinieblas. Pero tenían sinagoga, era un pueblo religioso, mas sin embargo, a pesar de practicar religión, cada sábado reunirse religiosamente, cada sábado reunirse religiosamente a participar del rito judío, del rito judaico, de la misma manera la palabra nos dice que estaban en tinieblas. Exacto. ¿Ok? Y parece ser una contradicción, pero es una contradicción contemporánea, porque podemos ver mucha gente
personas, comunidades que son en extremo religiosas, practicantes de una religión, más sin embargo, espiritualmente se encuentran en tinieblas. Exacto. Y es ahí donde el Señor Jesucristo, en este pueblo en tinieblas, empieza a predicar y a compartir la verdad de la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios en el versículo 23 que predicaba el evangelio del reino y una cosa más, sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Jesús mostró compasión y misericordia. No tan solamente con sus mensajes, no sus mensajes, sino con su mensaje. Y parece ser un mensaje radical, duro, fuerte, pero necesario. Muy necesario. Muy necesario. Un mensaje que, a pesar de ser un mensaje fuerte y pesado, necesario, y lo que lo motivaba al Señor a predicarlo era el amor. El amor. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Amén. Qué hermosa palabra trae el Señor Jesucristo. Una palabra de esperanza, de vida eterna, de perdón. Y era un mensaje, no un mensaje vacío, sino un mensaje respaldado con poder. Amén. Dice el pastor John MacArthur en uno de sus comentarios, y creo que es muy prudente hacer mención de ello, que en Galilea, en este ministerio del Señor Jesucristo, Jesucristo literalmente erradicó toda enfermedad. Quiere decir que no había un solo enfermo en esta región. Dice el Señor Jesucristo, bueno, dice Mateo, el evangelista, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia, sin excepción. Toda enfermedad y toda dolencia. Qué ministerio tan poderoso, hermano. Un mensaje respaldado con poder. Exacto. Cuando ves a Jesús sanar a la gente, no era de ese tipo de que, lo sanaba ahorita y mañana ya se iban a empezar a sentir un poco débil otra vez. No, era una sanación completa. Ya no iba a durar esa persona, ya no iba a tener eso malo en ellos, ¿verdad? Era completo, sanamiento completo, ¿verdad? Una sanación completa. Una sanidad completa, una sanidad completa. Amén. Y mire la clase de ministerio que el Señor tenía, dice, y se difundió su fama, versículo 24, estamos en el capítulo 4 de Mateo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, y hay una lista, dice, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y remata el versículo, dice, y lo sanó. El Señor lo sanó. El Señor tiene misericordia, sigue teniendo misericordia el día de ahora, y nosotros compartimos la misericordia del Señor. Así que arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo Jesús, el cual será amplio en perdonar y darte vida eterna en el perdón de pecados. Sí, amén. Sí. Mucha gente piensa del arrepentimiento y la predicación del arrepentimiento como muy fuerte, pero es algo donde Cristo lo hace porque te ama. Amén. Nos ama, ¿ves? Y cuando tú sientes una convicción interna de porque andas en maldad o en pecado, lo que sea, y sientes esa convicción, es que Él te está dando esa convicción porque te ama. ¿Ves? Cuando un hijo anda en mal camino y el padre y la mamá, ellos los dejan ver eso porque los aman, y Dios es igualito con nosotros, ¿ves? Porque Él nos ama. No existe una mayor tragedia en la humanidad que un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón no arrepentido, un corazón que está rebelde en reconocer su maldad, orgulloso, en reconocer la gravedad de su pecado, en reconocer
en no reconocer la condición de su corazón y la necesidad que tiene de perdón y de sanidad. Exacto. ¿Sí? Por eso el arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, no lo desecha el Señor. Amén. Así que si tú en tu corazón tienes la convicción, la culpa del pecado, la carga, las consecuencias están haciendo triste tu vida, quiero decirte que el Señor Jesucristo te puede perdonar. Amén. Si tú vienes arrepentido y humillado a sus pies. Amén. Amén. Y le damos gracias. Nos estamos ya por terminar. Se nos hace corto. Se nos hace corto. Solamente nos quedan 2 minutos, pero queremos en estos 2 minutos compartirles que tenemos aquí algunas personas que con la suficiente fe han levantado los teléfonos y han pedido oración. Irene García, tienes mucho temor y nervios y ansiedad. Oh, hermana, quiero decirte que no, el Señor recibe bendición de parte del Señor y que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón. Vamos a orar por ti. Rosario Gómez, sanidad, diabetes. Ivette, sanidad. Damaris, sanidad. Vamos a orar por su nieta Damaris también, sanidad. Alma Rossi, sanidad. Delfino, sanidad. Rogelio Robles, protección divina en sus viajes y sabiduría de Dios. Amén. Y yo tengo a Rosa Soto, favor y gracia y sabiduría para guiar en la palabra a un grupo de mujeres en Ciudad Juárez. Hágalo con ánimo, hermana. Vamos a estar orando por usted. Graciela, también sanidad por Víctor o de Víctor. Y luego tenemos a la hermana María Ramírez, que Dios le cambie su corazón de piedra y le quite sus malos pensamientos. Hermana, yo creo que si Dios tenía un propósito con este mensaje, pienso que es para usted. Así que ábrale su corazón y deje que Dios le ponga un corazón nuevo. Amén. Vamos a orar. En estos últimos segundos, Padre Santo, estamos por despedirnos de esta transmisión, pero no de tu presencia. Te rogamos por cada una de estas personas que han puesto delante de ti esta necesidad, para que tú los bendigas conforme a tu misericordia y tu gracia, Señor, que es abundante. Gracias por esta oportunidad. Estamos en tus benditas manos. Bendice a esta comunidad, Señor, y a tu pueblo. Levántalo para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.